Gracias, Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites, Padre, estar delante de tu presencia, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que sea una gran bendición para nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, produzca crecimiento, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor. Por todos aquellos que lo han de escuchar, Señor, también pedimos que los bendiga, Señor, y los guardes, Padre, por todo tu pueblo y toda tu iglesia, Señor. Amén. Hoy vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 16. Dice en Primera de Juan 5, 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. A saber, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos a ver cuál es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte y el de no de muerte? Con respecto al pecado de muerte, los maestros de asuntos bíblicos tienen distintas interpretaciones. Algunos dicen que se refiere al pecado de los anticristos, quienes niegan que Jesús es el Cristo. Esto lo dice en Primera de Juan 2, en el verso 22, lo cual los mantiene para siempre en muerte. Pero no, porque aquí vemos que según el contexto de este versículo, el pecado de muerte aquí está relacionado con un hermano. Leamos 5:16, si alguno ve a su hermano, o sea, no es un anticristo. El hermano no es un anticristo, es un hermano que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que es nuestro hermano. Si no, no diría si algún hermano. Entonces, no es un anticristo, no se refiere a los anticristos, porque está relacionado con un hermano pecador, no con un anticristo o un incrédulo, puesto que esta sección de los versos 14 y 17 está relacionado con la oración en la comunión de la vida eterna. Con la oración en la comunión de la vida eterna. El asunto tratado tiene que estar relacionado con la comunión de la vida divina. Aquí esto es muy importante. Dios gobierna, Dios es soberano. Su trono está en el tercer cielo y Él administra y es soberano sobre todas las cosas. Dios ejerce su juicio gubernamental sobre cada uno de sus hijos. Todos los seres humanos, todos, los creyentes y no creyentes, todos estamos en la administración gubernamental de Dios. Es decir, que nadie se va a ir de aquí sin que Dios dé el permiso o diga o autorice. Toda la humanidad y toda la creación está bajo la administración gubernamental de Dios. Algunos de sus hijos tal vez estén destinados a morir físicamente en esta era a causa de cierto pecado, mientras que otros quizás estén destinados a morir a causa de otro pecado. Esta situación es como Ananías y Zafira, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, en el verso 11. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice 1 al 11, Hechos de los Apóstoles. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia. O sea, este matrimonio, aquí está hablando de hermanos al inicio de la iglesia, que ellos dijeron a Pedro que tenían una heredad y que le iban a vender para que la repartieran en las necesidades de la iglesia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia y se reservó parte del precio, habiéndolo también
sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas dijo Pedro a Ananías: ¿por qué lleno de Satanás tu corazón? Para que engañases al Espíritu Santo, reservándote parte del precio de la heredad. El apóstol le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que engañases al Espíritu Santo. Es decir, Ananías ya se había propuesto dar a la iglesia la herencia. Y Pedro lo reprende y dice: ¿por qué hiciste esto? Reservándote parte del precio de la heredad. Ananías pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios todo lo ve. Dios es soberano, Dios nos ve. Todo lo que nosotros hagamos y estemos, Dios lo sabe, Dios lo está viendo. Dice en el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba bajo tu autoridad. ¿Por qué propusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, para Ananías mentir, engañar, fue un pecado de muerte. El verso 6, levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo lo sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en poner a prueba al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró. Entonces entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Este fue el inicio de la iglesia. Al inicio de la iglesia era una iglesia unida. Estaban todos juntos, había temor. Ahora podemos ver que para la iglesia en aquel tiempo esto fue algo, una disciplina que para ellos, pues fue algo para que ellos tuvieran temor. Pero para este matrimonio fue un pecado de muerte. Le hemos hecho 1 Corintios en el capítulo 11. 1 Corintios 11, en el verso 26. Aquí encontramos otro caso con respecto a los hermanos que tomaban la copa y partían el pan sin discernir, sin saber lo que estaban ellos haciendo. En el verso 26 dice del capítulo 11 de 1 Corintios: pues todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este asunto de la cena del Señor es un asunto serio. Toda nuestra vida cristiana es un asunto serio. Pero aquí está diciendo el apóstol: de manera que cualquiera que come el pan, beba la copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice en el verso 28: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Este es un asunto serio. ¿Cuántos hermanos habrán que no entienden lo que significa la cena? Que no saben el significado de la cena del Señor. Dice en el verso 30: por lo cual hay muchos debilitados por haber tomado la cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Hay muchos debilitados, hay enfermos entre vosotros y muchos duermen. Este es un asunto delicado de tomar la cena del Señor sin tener un discernimiento de la cena del Señor. Para ellos habían enfermos, había debilitados y algunos ya habían muerto.
Esto fue tipificado por la forma en que Dios trata a los hijos de Israel en el desierto. De la misma manera, dice en 1 Corintios, en el capítulo 10 de la primera carta de los Corintios, dice de esta manera, en el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos para con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Para los judíos, para los israelitas que venían en el desierto, todo ese peregrinaje de 40 años, todos, la mayoría de ellos, todos, hicieron lo que no debían haber hecho. Por ese motivo ellos no entraron a la tierra prometida. Dice la Escritura que eran idólatras, algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas que murieron en el desierto. Esto se convirtió para ellos pecados de muerte. Todo lo que ellos hicieron, la idolatría, el juego, comer, el beber, estos pecados se convirtieron en pecados de muerte para ellos. Dice en el verso 9, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis. La murmuración para ellos fue un pecado de muerte. Nosotros, ¿cuántas veces hemos murmurado o hablado de alguien y no hemos muerto? Pero para ellos murmurar fue un pecado de muerte. Ni murmuréis como uno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. O sea, todo lo que le sucedía al pueblo de Israel está para amonestarnos a nosotros, porque nosotros podemos caer en el mismo problema que ellos. Fíjese lo que dice Santiago aquí en el capítulo 4 de Santiago, en el verso 1. Dice que no debemos tener una amistad con el mundo. La amistad del mundo nos hace enemigos de Dios, y por lo cual nosotros debemos de tener cuidado. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Acaso no vienen de esto, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Deseáis y no tenéis, matáis, tenéis celos y no podéis alcanzar, combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice en el verso 11 del capítulo 4, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú que juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, entonces ya eres juez. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar y destruir, pero tú ¿quién eres para que juzgues
a tu prójimo. Entonces, todos estos pecados y todos los que estamos viendo se pueden convertir en pecados de muerte. Leamos nosotros lo que dice, vamos a ver lo que dice Éxodo en el capítulo 15 de Éxodo. Para los israelitas que salieron de la esclavitud, todos los que salieron, los 600,000 que salieron sin contar los niños, no entraron a la tierra prometida, más que Caleb y Josué. Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué los demás de ellos no entraron? La Biblia dice que todos los demás quedaron postrados en el desierto. Y así fue como ellos perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Dice en el capítulo 15 de Éxodo que cuando ellos cruzaron el mar, dice que Moisés entonaron un cántico. En el capítulo 15 dice, entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Hablaron diciendo, cantaré a Jehová, porque él ha triunfado gloriosamente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré. El Dios de mi Padre le exaltaré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ha echado en el mar los carros de Faraón, su ejército. Sus oficiales escogidos se han ahogado en el mar. Todo esto lo vieron. Ellos vieron las grandes prodigios de Dios. Dice que en el verso 20 del capítulo 15, entonces Miriam, la profetisa, María, la hermana de Moisés, dice, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y Miriam le respondió, cantad a Jehová, porque ha triunfado gloriosamente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto fue una gran bendición para ellos. Pero veamos lo que dice en el capítulo 17 de allí mismo de Éxodo. En el capítulo 17, en el verso 1 dice, toda la asamblea de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por etapas según el mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Por tanto, contendió el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Le respondió Moisés, ¿por qué contiendes conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró. La murmuración es un asunto serio. Dice contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para hacernos morir de sed nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó pues Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y ve, allí estaré yo delante de ti sobre la roca en Horeb, y golpeará la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante los ojos de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, Meriba, a causa de la contienda de los hijos de Israel, porque pusieron a prueba a Jehová, diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Aquí Dios les da el agua de la roca. El agua de la roca fluyen, esas aguas fluyen de la roca herida, tipificada aquí por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa que ellos empezaron a murmurar? Cuando el pueblo de Dios murmura es por la falta de agua. Si nosotros queremos terminar con la murmuración,
tenemos que tomar agua, agua de vida. Ahora veamos lo que dice en Números en el capítulo 20 de Números. Números capítulo 20. Esto es algo también que nosotros debemos de tener mucha atención. Dice en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la asamblea, al desierto de Sin, en el mes primero, y se quedó la gente en Cades. Allí murió Miriam, allí murió María, es decir, la hermana de Moisés. No entró a la tierra prometida. Allí murió, allí fue sepultada. Para ella fue un pecado de muerte. Todos los hombres que han muerto y no han terminado su carrera. Para los israelitas, entrar a la tierra prometida era una tierra física en la cual ellos iban a entrar. Esa tierra física representa a Cristo. Hoy para nosotros la bendición más grande es entrar a la tierra prometida, pero para nosotros es Cristo nuestra buena tierra. Todos los creyentes y todos los que no han terminado su carrera y se han ido de esta tierra han cometido pecado de muerte. Dice que Miriam no entró a la tierra prometida. Dice en el verso 2, no había agua para la asamblea y se juntaron todos contra Moisés. Dice en el capítulo 16 de Números, Coré. Dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, se rebelaron contra Moisés. Y se congregaron contra Moisés, Aarón, y le dijeron, vosotros abarcáis demasiado porque toda la asamblea y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os exaltáis sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Aquí todos estos se levantaron contra Moisés. Moisés era un hombre manso. Dice que se postró en su rostro y habló a Coré y a toda su compañía diciendo, en la mañana dará a conocer Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que escoja, se acercará. Sí. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todos vosotros estad tranquilos. Aquí en esta rebelión, la rebelión de Coré, dice que descendieron vivos al Seol. En el capítulo 16, en el verso 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas obras, porque no viene de mí. Si estos mueren, como mueren todos los seres humanos, y si les acontece la misma suerte de todos los seres humanos, Jehová no me envió. Mas si Jehová hace algo nuevo, y la tierra abre su boca, y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces comprenderás que estos hombres menospreciaron a Jehová. Cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Tampoco salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres, y consumió a los 250 hombres que presentaban el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incenso y esparce el fuego, porque son santos. Tenemos que entender que Dios gobierna
en su administración, en su soberanía, Dios gobierna todo, todo, todo está bajo su gobierno. Dice en el capítulo 20, regresemos al capítulo 20 de Números, en el verso, capítulo 20, en el verso 2. Dice que allí nuevamente el pueblo de Israel empezó a murmurar. Nuevamente ellos tenían escasez de agua y llegaron ellos ante Moisés y dice la escritura, no había agua para la asamblea. Se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y habló diciendo, si hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque introdujiste a la congregación de Jehová en este desierto. Le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Para eso nos has traído? ¿Cuántos hoy en día cristianos creyentes que han recibido al Señor están renegando de ser cristianos? ¿Cuántos llegan a decir, no hubiera yo conocido el Evangelio? ¿Cuántos creyentes desearían no haber conocido a Cristo? Porque desean irse al mundo. Ellos querían regresarse a Egipto, porque en Egipto ellos estaban acostumbrados al mundo. Dice Santiago, no améis al mundo, ni los deseos que hay en el mundo. Entonces estos empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a hablar no solo de Moisés, sino de Dios. Dice el verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este lugar despreciable. No es lugar de grano, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció. Apareció la gloria de Dios en medio de ellos. Dice, y luego Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúna a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca, a la vista de ellos para que dé su agua, Así sacarás para ellos agua de la roca y darás de beber a la asamblea, a su ganado. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová y como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca y les dijo, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta roca para vosotros. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la roca con su vara 2 veces y salió agua en abundancia y bebió la asamblea así como su ganado. Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él fue santificado en medio de ellos. Aquí vemos que Moisés se equivocó. Dios le dijo, habla a la roca, no que la golpeara, puesto que Cristo fue crucificado. Recordemos que esta roca representa a Cristo. La roca, esta roca los seguía a ellos, los seguía por donde iban, la roca. El problema aquí de golpear la roca y no hablarle como Dios le dijo que le hablara. Entonces, este problema descrito en el verso 2 al 13 fue ocasionado por la escasez de agua que tipifica el Espíritu Santo. Esto nos muestra que siempre que haya escasez del Espíritu de vida en el pueblo de Dios, habrá problemas. Cuando el pueblo de Dios tiene el Espíritu en abundancia, los problemas entre ellos mismos
y con Dios son resueltos. En este capítulo la roca tipifica a Cristo crucificado y resucitado. Primera de Corintios 10:4. Como agua que fluye de la roca, agua viva que fluye de Cristo crucificado. Juan 19:34. En Éxodo Moisés golpeó la roca con su vara y el agua fluyó para que el pueblo bebiera. Puesto que Cristo fue crucificado y el Espíritu fue dado, no era necesario golpear nuevamente la roca. Este fue la equivocación y el error de Moisés. Esto le costó no entrar a la tierra prometida. Moisés, el líder, por 40 años, que cargó con los problemas del pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida y cometió un pecado de muerte. No entrar a la tierra prometida no es condenación, pero sí es una disciplina de parte de Dios. Para nosotros no entrar a la tierra prometida, que es Cristo, y morir antes y no terminar la carrera, es una disciplina gubernamental de Dios. Cualquier pecado que nosotros cometamos puede convertirse en un pecado de muerte, puede ser una mentira, puede ser amar al mundo, cualquier pecado. Por eso la Escritura dice que debemos de temer y debemos de andar como Dios dice que andemos. Aquí el problema de Moisés fue golpear la roca nuevamente para que fluyera el agua viva. Muchos creyentes, cuando ven que no prosperan en su vida cristiana, toman la decisión de volverse a bautizar. Volverse a bautizar es golpear la roca. Si un creyente no ha crecido en vida, el diablo le ha metido que su bautismo no está bien y que por eso él no es un cristiano adecuado. Si él creyó, si él se arrepintió cuando recibió al Señor, no tiene por qué bautizarse. Cualquiera que se llegue a bautizar, golpea nuevamente la roca. Cristo solamente murió una vez por nuestros pecados, no hay necesidad de un nuevo bautismo. Moisés cometió este error de golpear la roca para que fluyera el agua viva. Según el plan de Dios, debía ser crucificada. Según el plan de Dios, Cristo debía ser crucificado una sola vez. Hebreos 7:27 y Hebreos 9:26 y 28. Para recibir el agua viva procedente del Cristo crucificado, todo lo que debemos hacer es tomar la vara, hablar a la roca. Tomar la vara equivale a identificarnos con Cristo en su muerte y aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos, ya nuestra situación y a nuestra situación. Hablar a la roca equivale a hablarle directamente al Cristo, que es la roca herida, pidiéndole darnos el espíritu de vida. Juan 4:10 es hablarle al Señor con base que el espíritu ya nos fue dado. Aquí Moisés condenó al pueblo llamándole rebelde, pero fue Moisés el que en esa ocasión se rebeló contra Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de llamarle al pueblo o señalarlos como pecadores, como rebeldes. Cualquiera que lo haga, si Dios no te ha dicho lo que tienes que decirle al pueblo, no debes de decir más de lo que Dios te dice. Moisés le dijo al pueblo lo que Dios no le había dicho. Por esta causa, Moisés no entró a la tierra prometida. En su travesía, los hijos de Israel tuvieron una serie de fracasos. En Números nos muestra el resultado de estos fracasos. Fue la muerte, no solamente de los israelitas comunes y corrientes, no. Murió María, murió Aarón. Fíjense lo que dice en el capítulo 20, en el verso 23. En el capítulo 20, en el verso 23 de Números, dice: entonces Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Adón, diciendo: Aarón,
Será reunido su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel, por cuanto os rebelasteis contra mí palabra en las aguas de Meriba. Toma Aarón y Eleazar su hijo y hazlo subir al monte Hor. Y desnuda Aarón de sus vestiduras y viste con ellos Eleazar su hijo. Así Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Se imagina usted hombres que Dios utilizó como Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Israel, que tenían una comunión tan cercana como fue Moisés, de cual Dios le llamó su amigo, y que Dios en su administración decidió que no iba a entrar Moisés? ¿Cuánto nosotros de veras que necesitamos temer a Dios? Dice en el capítulo 20, sigue diciendo, dice: y cuando Moisés había desnudado a Aarón de sus vestiduras y se le había puesto a Eleazar su hijo, Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Entonces Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la asamblea que Aarón había muerto, lloró por Aarón durante 30 días, toda la casa de Israel. El pueblo de Israel vio muchos milagros, muchas señales, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Conocer los milagros es un asunto, ver las señales de Dios es algo glorioso, pero conocer sus caminos es más glorioso y es más grande. Es decir, Moisés conoció el corazón de Dios. Dice en el capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y lo tomó cautivo. Dice: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entrega este pueblo en mis manos, yo destruiré completamente sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos y los destruyeron completamente a ellos y a sus ciudades. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron de Hor al camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se impacientó el pueblo en el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nuevamente, una vida de murmuración del pueblo de Israel, una vida de murmuración y crítica. Pero déjeme decirle que esto hoy sucede dentro de la iglesia. En el pueblo de Dios traemos mucha murmuración y traemos mucha crítica. Traemos mucho desánimo y mucho desaliento. Así es como el pueblo de hoy vive. Dice en el capítulo de Números, vamos a leer Números. Es bien importante que nosotros veamos que cualquier pecado puede convertirse en un pecado de muerte. Dice en el capítulo 25 de Números: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a cometer fornicación con las hijas de Moab, pues éstas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. La fornicación destruye la persona del ser humano creado por Dios. La idolatría insulta a la persona divina de Dios. La fornicación y la idolatría van juntos. Como dice en 1 Corintios, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó a jugar, y entraron en la fornicación y en la idolatría. Y dice: así se unieron ellos a las hijas de los paganos, de los de Moab. Y en el verso 5 dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que han unido a Baal Peor. Justo en ese momento un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita de sus hermanos ante los ojos de Moisés y toda la asamblea de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la entrada de la tienda de reunión,
Cuando lo vio Files, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Así cesó la plaga entre los hijos de Israel. Murieron de aquella plaga 24,000. Todos estos pecados que hoy nosotros conocemos muy bien, cualquier pecado puede convertirse en pecado de muerte. ¿Cómo nosotros podemos escapar de un pecado o de los pecados de muerte? Vamos a leer Deuteronomios. Vamos a leer lo que dice la Escritura con respecto a Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. Dice en Deuteronomios, en el capítulo 32, en el verso 44. Llegó Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, y él y Josías, hijo de Nun. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas estas palabras que yo os testifico hoy. Las daréis por mandato a vuestros hijos. Qué difícil para nosotros es aplicarnos. No hay otra cosa tan maravillosa para el ser humano que se aplique a los asuntos de Dios. Aplíquense aplicad vuestros corazones a todas estas palabras que yo os testifico hoy. Las diréis por mandato a vuestros hijos, a fin de que cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana para vosotros, pues es vuestra vida. ¡Qué tremendo! Dios nos habla de una manera y nos habla de otra. Dice que la Escritura dice que cuando el pueblo salió, les dijo Dios al pueblo de Israel que tenían que hablarle a sus hijos y contarles, darles testimonio, cómo ellos estuvieron esclavos por cuántos años. Díganles a sus hijos lo que significa la Pascua. En el Nuevo Testamento vuelve el Señor a hablarnos en Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las familias de la tierra no nos hemos aplicado a hablarles a nuestros hijos. Por eso la situación está como está. No es cosa vana para vosotros, pues es vuestra vida. Y por medio de esto prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Estamos luchando con muchísimas enfermedades y las queremos atacar con todos los medicamentos que hace el hombre. Pero esto no se puede parar. Para que no haya mortandad y no haya plagas, lo que tenemos que es aplicarnos en la palabra del Señor. No es vano. Aplicarnos es vida. Por medio de esto van a tener muchos años sobre la tierra, lo cual entraréis cruzando el Jordán para poseerla. Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de los Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por posesión a los hijos de Israel, y muere en el monte, el cual sube y se reunido a tu pueblo. Así como murió tu hermano Aarón en el monte Hor, fue reunido a su pueblo. Porque me fuiste infiel en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, Cades, en el desierto de Sin, porque vosotros no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Pero de lejos verás la tierra, mas no entrarás allá a la tierra, porque doy a los hijos de Israel. El propósito de Dios, de los 600,000 hombres, cuando Dios vio que los 600,000 hombres que salieron de la esclavitud no eran hombres duros, incrédulos, pero Dios tenía un plan, tenía una esperanza en su descendencia.
en sacar de ellos una nueva generación. Y la sacó. Caleb y Josué pudieron entrar a la tierra prometida con una nueva generación, con otro tipo de hijos, con otro tipo de personas. Sus padres perecieron, pero sus descendientes entraron. Dice en el capítulo 33, esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo: Jehová vino del Sinaí, desde Seir, amaneció, resplandeció desde el monte de Parán, y se le acercó desde los miriadas de los santos. De su diestra una ley de fuego salió hacia ellos. Ciertamente él ama al pueblo. Todos sus santos estaban en tu mano, y se sentaron a tus pies. Todos reciben tus palabras. Moisés nos ordenó una ley, posesión de la congregación de Jacob, y él era rey en Jerusalén. Cuando se reunieron las cabezas del pueblo, todos juntos, las tribus. Y en el capítulo 34 dice: entonces subió Moisés de la llanura del Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, Galaad, hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar que yace más allá, el Negue, y la llanura, es decir, el valle de Jericó, ciudad de los palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra acerca de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus propios ojos, mas no pasarás allá. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años cuando murió. Sus ojos no se habían oscurecido, ni lo dejó su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en las llanuras de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de su llanto y duelo por Moisés. No entró a la tierra prometida. Vamos a terminar con lo que dice Corintios en el capítulo 11. Si queremos nosotros escapar de un pecado de muerte, diario tenemos que pedir perdón y lavarnos con la sangre del Señor. Esto tiene que ser una costumbre para nosotros, porque esto es vida para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos lavamos con la sangre de Cristo al acostarnos o al levantarnos, o 2 o 3 veces al día? ¿Cuántas veces nos lavamos? ¿Cuántas veces pecamos delante de Dios? Muchas veces. Y pasan meses y meses y el creyente no le pide perdón al Señor y no se lava con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer para no caer en un pecado de muerte? Tiene que lavarse con la sangre del Señor de sus pecados que comete diario. Porque diario pecamos, diario ofendemos. Dice en 1 Corintios 11, en el verso 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. No esperemos que el pecado que hayamos cometido se convierta en un pecado de muerte. Tenemos que confesarlo y tenemos que pedir perdón al Señor. Mas cuando el Señor nos juzga, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos: limpiarnos, pedir perdón, lavarnos, examinarnos. No examinemos a los demás, a nosotros mismos tenemos que examinarnos. Por eso, haciendo esto, nosotros podremos escapar del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de no de muerte? El pecado de no de muerte es aquel pecado que aquel creyente cometió, pero no ha muerto. Ya mintió, ya robó, ya hizo muchas cosas. Ese pecado no fue de muerte, no de muerte.
Si este creyente quiere que oremos por él, para que Dios le transmita vida, podemos orar para los que no cometen pecado de muerte. Es decir, para aquel que cometió algún pecado y se arrepiente y dice, oren por mí. Ese hermano no cometió pecado de muerte, porque aquí está todavía. Oremos y demos gracias a Dios para que nosotros escapemos del pecado de muerte y terminemos la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Señor, permite que lleguemos y entremos a la tierra prometida hoy, en esta era, en esta dispensación. Nuestra buena tierra es Cristo, Señor. No permitas que nos vayamos de aquí sin llegar a disfrutar la buena tierra, Señor. No permitas que muramos siendo creyentes incrédulos que siempre están renegando, que siempre están murmurando o que siempre están amando al mundo. Oh Señor, permite que seamos creyentes, Señor, que terminen esta carrera, Señor. No nos lleves de aquí, Señor, hasta que lleguemos a la buena tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.